Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me ha tocado el alma. Hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, el amor que estaba escrito en las estrellas. Si eres fan de las historias épicas de amor, de esas que te hacen creer en el destino, en las almas gemelas y en esas conexiones que trascienden el tiempo y el espacio, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desentrañar los hilos de un romance que, según su título, parece haber sido tejido por los propios astros. Y antes de que nos perdamos en este apasionante relato, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienes que hacer clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. La historia de Halil Ibrahim y Esla, ese amor que parece haber estado escrito en las estrellas, es más que un simple cuento romántico. Es un testimonio de la fuerza de los sentimientos, de cómo el destino puede jugar sus cartas de maneras inesperadas y de cómo, a veces, las almas están destinadas a encontrarse sin importar los obstáculos. Imaginen dos personas cuyas vidas parecen seguir caminos separados, ajenas la una a la otra, hasta que un día, el universo conspira para unirlas. ¿Qué hace que una historia de amor sea escrita en las estrellas? Podríamos pensar en presagios, en señales sutiles, en esa inexplicable atracción que sentimos hacia alguien desde el primer momento, como si nos conociéramos de antes, como si nuestras almas ya hubieran bailado juntas en alguna otra dimensión. Detrás de esta premisa tan poética, se esconde una narrativa que estoy seguro resonará con muchos de ustedes. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? ¿Cuál es su historia? Aunque el título nos da una pista tentadora, la verdadera magia reside en los detalles, en las adversidades que enfrentan, en los momentos de duda y sobre todo, en la inquebrantable fe que tienen el uno en el otro. A menudo cuando hablamos de amor, escrito en las estrellas, pensamos en esa conexión instantánea, en esa chispa que lo inicia todo. Pero el verdadero amor, el que perdura, es el que se construye, el que se nutre, el que se fortalece a través de las pruebas. Y estoy seguro de que Halil Ibrahim y Esla no han tenido un camino fácil. Podríamos imaginar que su encuentro inicial estuvo marcado por esa sensación de familiaridad, esa mirada que dice te conozco, aunque racionalmente no haya explicación. Quizás uno de ellos estaba en un momento de su vida en el que no buscaba nada, y de repente aparece el otro y lo cambia todo. O quizás ambos estaban buscando algo, anhelando una conexión profunda, y la encontraron el uno en el otro de una manera que jamás imaginaron. El estar escrito en las estrellas sugiere una predestinación, una fuerza mayor que los guía. No es un amor casual, es un amor que parece tener un propósito, un guión cósmico. Pensemos en los elementos que podrían hacer que este amor sea tan especial. Podría ser la superación de diferencias culturales, sociales o incluso geográficas. A veces el destino nos pone barreras para ver si realmente estamos dispuestos a luchar por lo que sentimos. ¿Han enfrentado a Halil Ibrahim y Esla desafíos que los han puesto a prueba? ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles que han afectado su relación? Es en esos momentos de adversidad donde el verdadero carácter de un amor se revela. Un amor escrito en las estrellas no significa que será fácil, sino que a pesar de las dificultades, hay una fuerza subyacente que los impulsa a seguir adelante. Podemos especular sobre los momentos clave de su historia. Tal vez hubo un encuentro fortuito en un lugar inesperado, una conversación que se prolongó hasta el amanecer, o un gesto pequeño pero significativo que selló su conexión. La forma en que sus caminos se cruzaron, esa serendipia que los llevó uno al otro, es lo que a menudo asociamos con ese algo más grande que nosotros. Es como si el universo les estuviera guiñando un ojo, diciéndoles, ustedes dos están destinados a estar juntos. Además de la atracción inicial, la compatibilidad, esa sintonía perfecta en pensamientos, sentimientos y aspiraciones, es crucial. ¿Comparten Halil Ibrahim y Esla sueños similares? ¿Se apoyan mutuamente en sus metas? Un amor que está escrito en las estrellas probablemente implica una profunda comprensión y aceptación del otro. No se trata solo de la pasión, sino de esa comodidad de ser uno mismo, de ser vulnerable y saber que la otra persona te aceptará tal como eres. ¿Y qué decir de esos momentos de duda, de miedo a perder lo que tienen? El amor, incluso el más predestinado, puede ser frágil.
¿Han pasado por momentos en los que han pensado que su amor no iba a sobrevivir? ¿Que los ayudó a superar esos obstáculos? A menudo, la comunicación, la confianza y la voluntad de perdonar son pilares fundamentales. Si su amor está escrito en las estrellas, entonces la fuerza para superar cualquier tormenta debe provenir de esa convicción profunda de que están hechos el uno para el otro. Imaginen los sacrificios que podrían haber hecho. Sacrificios por el amor, por la relación, por la posibilidad de un futuro juntos. Esos actos de desinterés, de poner las necesidades del otro por encima de las propias, son la evidencia más clara de un amor genuino. El título nos invita a creer en algo más allá de lo ordinario, en una conexión que trasciende la lógica. Y eso, para mí, es lo más fascinante. Ahora, ¿cómo podemos llevar esta idea a nuestra propia vida? A veces las historias como la de Halil Ibrahim y Esla nos inspiran a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Quizás ese encuentro casual con alguien en la cafetería, o esa conversación inesperada en una fiesta, sea el inicio de algo escrito en las estrellas para nosotros. Debemos estar abiertos a las posibilidades, a las señales que el universo nos envía. No se trata de esperar pasivamente, sino de estar presentes, de vivir con el corazón abierto y la mente dispuesta a reconocer cuando esa conexión especial aparece. La belleza de un amor así radica en su pureza, en su autenticidad. No es un amor construido sobre intereses, sino sobre la conexión de almas. Es esa sensación de hogar que encontramos en otra persona, esa paz que solo podemos experimentar a su lado. Halil Ibrahim y Esla, en su historia, nos recuerdan que el amor verdadero existe, que a veces solo necesitamos creer en él para encontrarlo. Y pensando en el futuro, ¿cómo imaginamos que Halil Ibrahim y Esla continúan su viaje? ¿Cómo construyen su vida juntos, manteniendo viva esa chispa que los unió? La clave está en seguir nutriendo esa conexión, en no dar por sentado el amor que se tienen. Es en los pequeños detalles del día a día, en los gestos de cariño, en la admiración mutua, donde un amor, escrito en las estrellas, se convierte en una realidad sólida y duradera. Así que, para resumir un poco todo este viaje emocional, hemos explorado la idea de Halil Ibrahim y Esla, el amor que estaba escrito en las estrellas. Hemos reflexionado sobre lo que significa esa frase, sobre la predestinación, sobre las conexiones que parecen trascender lo ordinario. Hemos imaginado los posibles desafíos que podrían haber enfrentado y la fuerza que los impulsó a seguir adelante. Y lo más importante, hemos visto cómo esta historia puede inspirarnos a abrir nuestros corazones a la posibilidad de encontrar nuestro propio amor, escrito en las estrellas. Recordar que el amor verdadero requiere valentía, paciencia y sobre todo, creer en esa fuerza invisible que une a las almas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. Si esta historia les ha tocado el corazón o les ha hecho pensar, por favor, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan, si alguna vez han sentido esa conexión que parece escrita en las estrellas, o qué elementos creen que son cruciales para un amor así. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas descubran esta maravillosa historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.